Nos amparamos en Dios del maldito Satán. En el nombre de Dios, el combativo y misericordioso. Que la paz y la bendición de Dios sea con Mahoma y su bendita familia. Estas son frases que nosotros escuchamos al inicio de cualquier actividad de los musulmanes en el mundo o en cualquier oración, cualquier acto que ellos tengan, siempre van a hacer esta introducción. Nosotros como estudiantes tenemos que conocer las diferentes religiones que existen en la humanidad y dentro de ellas pues vamos a estudiar en esta oportunidad al profeta Mahoma, que Mahoma ya está trasladado al castellano, que significa el loable y el alabado. Si nosotros lo traducimos o lo vemos, lo estudiamos en su lengua original árabe, no es Mahoma, sino es Abdul Joasim Muhammad. Es como ellos lo conocen. ¿Qué competencias son las que nosotros buscamos que el participante en esta charla aprenda, termine conociendo al final de la charla? Pues buscamos primero que conozca quién es Mahoma, qué religión es la que fundó y cuál es la situación actual del Islam. Eso es lo que buscamos como competencias. Para esto nos remitimos un poco a la historia de las diferentes civilizaciones y encontramos que la mayoría en sus inicios fueron politeístas, o sea, creían en muchos dioses. Tenemos a Grecia, a Roma, a Egipto, a la India, incluso en la actualidad. Entonces, para esto también nosotros vemos que se originaron estas mismas civilizaciones, se originó el monoteísmo, o sea, eliminaron a todos los dioses y se quedaron con uno solo. Dentro de esto hacemos un recorrido por Egipto, donde en Egipto, con el faraón Akenatón, eliminó todos los dioses que tenían y creó uno solo, el sol, que le llaman Aarón. Esto a él le ocasionó líos, problemas, incluso lo desterraron de Egipto. Posteriormente encontramos al judaísmo también con Moisés como su profeta, que vino a promulgar la adoración de un solo Dios. Posteriormente surgió también el cristianismo con Jesús de Nazaret, que no vino a fundar ninguna religión, sin embargo sí vino a enseñar y a promulgar la existencia de un solo Dios, la adoración de un solo Dios, que le dominó nuestro Padre Creador. Y ahora sí surge el islamismo, donde Mahoma establece que debe adorarse a un solo Dios, denominado Alá. Antes que surgiera el Islam, ya comentamos que existían como monoteístas el judaísmo y el cristianismo. Y entonces el islamismo vino a incorporarse a esas otras dos corrientes. Sin embargo, esto se da porque en el Medio Oriente habían tribus que no eran cristianos ni eran judíos, sino que eran paganos, por decirlo así. Creían en muchos dioses, que hasta 700 dioses tenían. Entonces, en este entorno es donde nace Mahoma o Abdul Hashim Muhammad, y él viene a decir que es el último profeta de Dios, y así lo dicen los textos también históricos. Los nombran como Mahoma, el último profeta.
Mahoma era de raza musulmana, como todos sabemos, y es el fundador de la religión islámica, que no tiene intermediarios, no tiene papa, no tiene arzobispo, no tiene ritos, no tiene dogmas, según ellos, ¿verdad? Y entonces esto estuvo a cargo de Mahoma. Cuando él muere, entonces surgen los califas, o sea, quienes son los sucesores de Mahoma y van a lograr expandir el Islam por todo el mundo. El Islam surgió en la península arábica. Su libro sagrado es el Corán, que está formado por 114 suras o asoras. Estos a la vez se dividen en ayas. Su Dios lo denominan Alá. Mahoma nació en la Meca, hoy Arabia Saudí. Mahoma pues era una persona religiosa, visitaba la Kaaba, lugar de adoración de todos los musulmanes. Era un hombre muy honrado, muy justo, muy trabajador, incluso muy atractivo. Es prohibido hacer imágenes, figuras o dibujos de Mahoma. Eso lo prohíbe el Corán, porque dicen que no debe adorarse a ninguna persona en especial, sino únicamente a Alá. Mahoma desde la edad de 8 años quedó huérfano al morir su padre cuando él no había nacido aún, y su mamá murió posteriormente cuando ella tenía 8 años. Entonces quedó a cargo de un tío, que el tío era de escasos recursos, por lo que no fue posible que le diera una buena educación. Por eso se dice en la historia que Mahoma no sabía leer y escribir. Sin embargo, el tío lo que sí le enseñó fue el negocio del comercio, del manejo de caravanas que iban y venían a la Meca y a Medina, y entonces se creó un buen prestigio como un buen administrador, como un buen negociante, por lo que fue contactado por Yahida, una señora muy poderosa económicamente, políticamente y bien conocida. Entonces lo contrató para que le manejara a Mahoma sus caravanas de negocio que ya tenía. Y entonces Mahoma pues empezó a trabajar, a manejar todo, fue muy eficiente con esto. Entonces Yahida, que vio cómo se comportaba Mahoma, pues se enamoraron los dos y al final contrajeron matrimonio y procrearon 5 hijos. Entonces después ya el tío que era el responsable de él murió, y entonces Yahida también murió y se quedó Mahoma pues ahí solo, ¿verdad? Pero antes de eso, nosotros tenemos que hacer un recuento de cómo fue que se creó el Corán. ¿Cómo fue creado? Pues resulta que Mahoma, por ser una persona muy religiosa, constantemente iba a la montaña a rezar, a orar, a meditar. Y entonces en una de esas oraciones que él estaba haciendo, que fue en 500 años más o menos después de la venida de Jesús, o 1400 años de nuestra época, se le presentó el arcángel Gabriel, diciéndole que tenía que dar un nuevo mensaje de amor y de paz a la humanidad. Mahoma, cuando recibió esto, no sabía qué era lo que pasaba, se sintió muy afectado, muy alterado, asustado, y fue a su casa a contarle a Jadía, su esposa. Y ella le dijo: no te preocupes, Mahoma, si eso es normal, Dios te tiene a ti como su mensajero, recibe esas revelaciones. Y entonces
Mahoma le hizo caso, lo convenció y siguió recibiendo las revelaciones. Pero llegó un momento donde se suspendieron, ya no hubo revelaciones. Mahoma se preocupó, dijo, no hice bien mi trabajo, ¿qué pasaría? Sin embargo, al poco tiempo se le presenta de nuevo el arcángel Gabriel y entonces le dicta el Corán. Pero como recordemos que él no sabía leer y escribir, entonces se lo grababa todo y al día siguiente se lo recitaba a 5 campesinos que él logró convencer y los convenció de que le ayudaran. Ellos estuvieron de acuerdo y le ayudaron a redactar el Corán, porque antes todo era así de tradición oral. Entonces ya con el Corán establecido, eh, nos da esos conocimientos que viene Mahoma y los traslada a toda la población. Entonces, dentro de todos esos conocimientos, dentro de esos requisitos del Corán, resulta que el arcángel Gabriel le dice que tiene que orar 50 veces al día. Él lo sintió muy grande, muy, muy fuerte y empezó a negociar, hasta que quedó en 5 veces al día. Y hasta la actualidad sí es. Por eso es de que ellos oran 5 veces al día. Ahora, ¿qué dicen cuando oran? Admito que no existe más Dios que Alá. Admito que Mahoma es el profeta de Dios. Venid a rezar, venid a rezar. Eso es lo que dicen ellos. Bueno, también aquí es importante que nosotros conozcamos cuáles son los 5 pilares o fundamentos del Islam. Primero, el Shabada o declaración de fe, donde dicen que el verdadero Dios es Alá. El número 2, la salata o la oración, que lo hacen 5 veces al día. También tienen el número 3, el zakat o la caridad, que tienen que dar el 5% de sus ingresos para ayudar a los necesitados, a las escuelas, universidades, colegios e incluso a los países que están en guerra. Y el número 4 es el Shaun o ayuno, que lo hacen en el mes del Ramadán, que es en el 9º mes lunar o mes musulmán. Y el pilar número 5 es el Hajj o el Hajj, que es la peregrinación que todo musulmán tiene que hacer por lo menos una vez en su vida a la Meca. Tarda 3 días y dan 7 vueltas a la Kaaba, o sea, es una piedra que está ahí, un cubo que está ahí, que dicen que es el último vestigio del templo de Salomón. Muy bien. Al igual que la mayoría de religiones contemporáneas, el Islam también está dividido en 2 grandes grupos y eso se dio al morir, como lo dijimos, Mahoma. Se formaron los califas y en esto se formaron primeramente los sunitas que acaparan el 80% de los musulmanes y ellos trabajan, digamos, podemos ubicarlos en Arabia Saudí. Ellos dicen que siguen al suegro de Mahoma y están los chiitas con el otro 20%, que ellos siguen al yerno y cuñado de Mahoma, operando ellos más o menos aquí por Irán, ¿verdad? Así es como se divide. Aquí nosotros tenemos que hacer una reflexión para concluir con nuestro tema, y es que los musulmanes no son todos violentos. Sí hay extremistas, pero es una facción. También debemos nosotros estudiar, los invitamos a estudiar el Corán y hacerlo en forma comparativa con nuestros conocimientos. Y por último, podemos nosotros decir que no se vale criticar. El que critica sin conocer comete un vil asesinato.
Muchas gracias.